Sistema respiratorio. El sistema respiratorio se divide en una zona respiratoria, que es el sitio de intercambio de gases entre el aire y la sangre, y una zona de conducción. El intercambio de gases entre el aire y la sangre ocurre a través de las paredes de los alvéolos respiratorios, que permiten índices rápidos de difusión de gas. El término respiración incluye tres funciones separadas: ventilación, intercambio de gases y utilización de oxígeno. La ventilación es la respiración. El intercambio de gases ocurre entre el aire y la sangre en los pulmones y entre la sangre y otros tejidos del cuerpo, y la utilización de oxígeno por los tejidos en las reacciones liberadoras de energía de la respiración celular. La ventilación y el intercambio de gases entre el aire y la sangre se llaman en conjunto respiración externa. El intercambio de gases entre el aire y otros tejidos y la utilización de oxígeno por los tejidos se conocen en conjunto como respiración interna. El aparato respiratorio cuenta con 4 funciones principales: ventilación pulmonar, la cual es entrada y salida de aire; difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre; transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y líquidos corporales hacia y desde las células; y la regulación de la ventilación. El intercambio de gases en los pulmones ocurre a través de un estimado de 300 millones de sacos aéreos pequeños conocidos como alvéolos. Existen 2 tipos de células alveolares designadas células alveolares tipo 1 y células alveolares tipo 2. Las tipo 1 comprenden 95 a 97% del área de superficie total de los pulmones y son muy delgadas. En cambio, el tipo 2 secretan surfactante pulmonar y reabsorben sodio y H2O, lo que evita acumulación de líquido dentro de los alvéolos. La zona respiratoria se divide en 2, zona respiratoria y zona de conducción. La primera es la región donde ocurre el intercambio de gases e incluye los bronquiolos respiratorios y los sacos alveolares terminales. En cambio, la segunda incluye todas las estructuras anatómicas a través de las cuales pasa el aire antes de llegar a la zona respiratoria, como lo son la boca, nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios primarios y todas las ramificaciones sucesivas de los bronquiolos hasta e incluso los bronquiolos terminales. Estas, además de conducir aire hacia la zona respiratoria, desempeñan otras funciones como lo son calentamiento, humidificación del aire inspirado y filtración y limpieza. Cavidad torácica. El diafragma es una lámina de músculo estriado en forma de domo. Divide la cavidad corporal anterior en 2 partes. El área por debajo del diafragma se le denomina cavidad abdominopélvica, la cual contiene hígado, páncreas, tracto gastrointestinal, vaso, las vías genitourinarias y otros órganos. En cambio, por arriba del diafragma se encuentra la cavidad torácica. Esta contiene el corazón, los vasos sanguíneos de gran calibre, la tráquea, el esófago y el timo en la región central, y está llena en otros sitios por los pulmones derecho e izquierdo. Las estructuras en la región central o mediastino están envueltas en 2 capas de membrana epitelial húmeda llamadas en conjunto membranas pleurales. La capa superficial o pleura parietal reviste el interior de la pared torácica. La capa profunda o pleura visceral cubre la superficie de los pulmones. Los pulmones normalmente llenan la cavidad torácica, de modo que la pleura visceral cubre cada uno, empujando contra la pleura parietal que reviste la cavidad torácica. Así, en circunstancias normales, hay poco o ningún aire entre las pleuras visceral y parietal. En peor, hay un espacio potencial, que puede convertirse en un espacio real si las pleuras visceral y parietal se separan cuando un pulmón se colapsa. Aspectos físicos de la ventilación. El movimiento de aire hacia adentro y fuera de los pulmones ocurre como resultado de diferencias de presión inducidas por cambios de los volúmenes pulmonares. La ventilación está influida por las propiedades físicas de los pulmones, incluso su adaptabilidad, elasticidad y tensión superficial. El movimiento de aire desde presión más alta hacia presión más baja entre la zona de conducción y los bronquiolos terminales ocurre como resultado de la diferencia de presión entre los 2 extremos de las vías respiratorias. El flujo de aire a través de los bronquiolos, al igual que el flujo sanguíneo a través de los vasos sanguíneos, es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia al flujo por fricción.
Las diferencias de presión en el sistema pulmonar son inducidas por cambios de los volúmenes pulmonares. En esta imagen se muestran las proyecciones radiográficas de una mujer y de un varón sanos. Presiones intrapulmonar e intrapleural. El aire entra a los pulmones durante la inspiración, porque la presión atmosférica es mayor que la presión intrapulmonar o intraalveolar. Dado que la presión atmosférica por lo general no cambia, la presión intrapulmonar debe disminuir por debajo de la atmosférica para causar inspiración. Una presión por debajo de la presión atmosférica recibe el nombre de presión subatmosférica o presión negativa. El retroceso elástico que se opone de los pulmones y la pared torácica produce una presión subatmosférica en el espacio intrapleural. Entre estas dos estructuras, esta presión se llama presión intrapleural. Enfocándonos en la inspiración, el aire entra hacia nuestro organismo a través de nuestra nariz o nuestra boca, pasa por la tráquea, bronquios, los pulmones se expanden y el diafragma se va a contraer. Una diferencia de presión a través de la pared de los pulmones, llamada presión transpulmonar o transmural, es la diferencia entre la presión intrapulmonar y la presión intrapleural. La presión dentro de los pulmones es mayor que la que hay fuera de los pulmones. La diferencia de presión mantiene los pulmones contra la pared torácica. La presión transpulmonar es positiva tanto durante la inspiración como durante la expiración. En la expiración, al contrario de la inspiración, el aire sale, así que el diafragma se relaja, sube, los músculos relajan el tórax, los pulmones se contraen y este puede salir ya sea por la nariz o por la boca. Ley de Boyle. Esta declara que la presión de una cantidad de gas dada es inversamente proporcional a su volumen. Un aumento del volumen pulmonar durante la inspiración disminuye la presión intrapulmonar hasta cifras subatmosféricas, por ende, entra aire. Por el contrario, una disminución del volumen pulmonar aumenta la presión intrapulmonar por arriba de la presión de la atmósfera, lo que hace que se expela aire desde los pulmones. Estos cambios del volumen pulmonar ocurren como una consecuencia de cambios del volumen torácico. Adaptabilidad. Puede definirse como el cambio del volumen pulmonar por cambio de la presión transpulmonar expresado simbólicamente como Vp. Elasticidad. Se refiere a la tendencia de una estructura a regresar a su tamaño inicial tras ser distendida. Debido a su contenido alto de proteínas elastina, los pulmones son muy elásticos y muestran resistencia a la distensión. En circunstancias normales, los pulmones están adheridos a la pared torácica, de modo que siempre se encuentran en un estado de tensión elástica. Tensión superficial. Los pulmones secretan y absorben el líquido en dos procesos antagónicos. En circunstancias normales, solo dejan una película de líquido muy delgada sobre la superficie alveolar. La absorción del líquido es impulsada por el transporte activo de sodio, mientras que la secreción de líquido es impulsada por el transporte activo de cloro hacia afuera de las células epiteliales alveolares. Surfactante y síndrome de dificultad respiratoria. El líquido alveolar contiene una sustancia que reduce la tensión superficial. Esta sustancia se llama surfactante. Las células alveolares tipo 2 secretan surfactante hacia los alvéolos. El surfactante consta de fosfolípidos, principalmente fosfatidilcolina y fosfatidilglicerol, junto con proteínas surfactantes hidrofóbicas. El surfactante queda entremezclado entre moléculas de agua en la interfaz entre agua y aire. Esto reduce los enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua en la superficie y por eso reduce la tensión superficial. Como resultado de este efecto, el surfactante pulmonar, la tensión superficial de los alvéolos es insignificante. El surfactante secretado hacia los alvéolos por las células alveolares tipo 2 es eliminado por macrófagos alveolares. La capacidad del surfactante para disminuir la tensión superficial mejora a medida que los alvéolos disminuyen de tamaño durante la expiración. Esto puede deberse a que las moléculas del surfactante se hacen más concentradas a medida que los alvéolos disminuyen de tamaño. Así, el surfactante evita que los alvéolos se colapsen durante la expiración. Dado que los alvéolos no se colapsan, tiene que vencerse menos tensión superficial para inflarlos en el momento de la siguiente inspiración. El surfactante empieza a producirse al final de la vida fetal. Por esta razón, los prematuros a veces nacen con pulmones que carecen de suficiente surfactante y sus alvéolos están colapsados como resultado. Esta afección se llama síndrome de dificultad respiratoria.
El riesgo de padecerla puede evaluarse mediante análisis de líquido amniótico y las madres pueden recibir corticosteroides exógenos para acelerar la maduración de los pulmones del feto. Las personas con choque séptico pueden presentar una afección llamada síndrome de dificultad respiratoria aguda. En esta enfermedad, la inflamación causa aumento de la permeabilidad capilar y alveolar, que lleva a la acumulación de un líquido rico en proteínas en los pulmones. Esto disminuye la adaptabilidad pulmonar y se acompaña de surfactante reducido, lo que disminuye más la adaptabilidad. Como resultado, la sangre que sale de los pulmones tiene una concentración anormalmente baja de oxígeno, un estado llamado hipoxemia. La función pulmonar puede evaluarse en clínica por medio de una técnica conocida como espirometría. En este procedimiento, un sujeto inspira en un sistema cerrado en el cual el aire es atrapado dentro de una campana de plástico ligera que flota en agua. La campana se mueve hacia arriba cuando el sujeto exhala y hacia abajo cuando inhala. Los movimientos de la campana causan movimientos correspondientes de una pluma, que traza un registro de la respiración llamado espirograma. Durante la respiración tranquila, la cantidad de aire que se expira en cada respiración es el volumen de ventilación pulmonar. La cantidad máxima de aire que puede exhalarse de manera forzada después de una inhalación máxima recibe el nombre de capacidad vital, que es igual a la suma del volumen de reserva inspiratoria, el volumen de ventilación pulmonar y el volumen de reserva expiratoria. El volumen residual es el volumen de aire que no se puede expirar, incluso después de una expiración forzada máxima. Este aire permanece en los pulmones porque los alvéolos y los bronquiolos normalmente no se colapsan. El volumen de reserva expiratoria es el aire adicional que queda en los pulmones después de una expiración no forzada. La suma del volumen residual y la suma del volumen de reserva expiratoria se conoce como la capacidad residual funcional. Ley de Dalton. La presión total de una mezcla de gas, como el aire, es igual a la suma de las presiones que cada gas en la mezcla ejercería de manera independiente. La presión que un gas particular en una mezcla ejerce de modo independiente es la presión parcial de ese gas, que es igual al producto de la presión total y la fracción de ese gas en la mezcla. Así, la ley de Dalton puede reformularse como sigue: la presión total de la mezcla de gas es igual a la suma de las presiones parciales de los gases constituyentes. Mecánica de la ventilación pulmonar. Las presiones se muestran antes de la inspiración, durante la inspiración y durante la expiración. Durante la inspiración, la presión intrapulmonar es más baja que la presión atmosférica y durante la expiración es mayor que la presión atmosférica. La presión intrapleural normalmente siempre es más baja que la presión intrapulmonar, de modo que la diferencia entre ambas mantiene los pulmones pegados a la pared torácica. Presiones parciales de los gases en sangre. La medición del contenido de oxígeno en la sangre es un proceso laborioso. Afortunadamente se ha creado un electrodo de oxígeno que produce una corriente eléctrica en proporción a la concentración de oxígeno disuelto. Si este electrodo se coloca en un líquido mientras se hace burbujear oxígeno artificialmente hacia él, la corriente producida por el electrodo de oxígeno aumentará hasta un valor máximo. Este máximo se alcanza cuando el líquido es saturado con oxígeno. En esta imagen se puede mostrar la relación entre los alvéolos y los vasos sanguíneos. El área de contacto extensa entre los capilares pulmonares y los alvéolos permite el intercambio de gases rápido entre el aire y la sangre. Presiones parciales de los gases en sangre. La medición del contenido de oxígeno en la sangre es un proceso laborioso. Afortunadamente se ha creado un electrodo de oxígeno que produce una corriente eléctrica en proporción a la concentración de oxígeno disuelto. Si este electrodo se coloca en un líquido mientras se hace burbujear oxígeno artificialmente hacia él, la corriente producida por el electrodo de oxígeno aumentará hasta un valor máximo. Este máximo se alcanza cuando el líquido es saturado con oxígeno. En esta imagen se puede mostrar la relación entre los alvéolos y los vasos sanguíneos. El área de contacto extensa entre los capilares pulmonares y los alvéolos permite el intercambio de gases rápido entre el aire y la sangre. Centros respiratorios del tallo encefálico. Las neuronas motoras somáticas que estimulan los músculos respiratorios tienen su cuerpo celular en la sustancia gris de la médula ósea.
El ritmo respiratorio es generado por una agregación laxa de neuronas en la región ventrolateral del bulbo raquídeo, que forma el centro de la ritmicidad, para el control de la respiración automática. Dentro de este, se han identificado 4 tipos de neuronas que se activan a diferentes etapas de la inspiración. En aras de la sencillez es posible referirse a esto como 4 tipos de neuronas y también se han identificado 1 o 2 tipos de neuronas E, que se activan durante la expiración. Un gran conjunto de neuronas inspiratorias forma el grupo respiratorio dorsal del bulbo raquídeo, las cuales envían axones que estimulan las mononeuronas espinales del nervio frénico para el diafragma, lo que causa la inspiración. También hay un grupo respiratorio ventral de neuronas en el bulbo raquídeo que contiene neuronas tanto I como E. Quimioreceptores. Estos son en conjunto sensibles a cambios del pH del líquido intersticial del encéfalo y del líquido cefalorraquídeo y de la presión parcial del dióxido de carbono, el pH y la presión parcial de oxígeno de la sangre. Hay 2 grupos de quimioreceptores que muestran respuesta a cambios de la presión parcial del oxígeno, presión parcial del dióxido de carbono y el pH. Se trata de los quimioreceptores centrales en el bulbo raquídeo y los quimioreceptores periféricos. Los últimos son pequeños nódulos asociados con la aorta y las arterias carótidas y reciben sangre proveniente de estas arterias cruciales por medio de ramas arteriales pequeñas. Los quimioreceptores periféricos incluyen los cuerpos aórticos y los cuerpos carotídeos. Los quimioreceptores periféricos controlan la respiración de manera indirecta por medio de fibras nerviosas sensoriales que van hacia el bulbo raquídeo. Los cuerpos aórticos envían información sensorial hacia el bulbo raquídeo en el nervio vago. Los cuerpos carotídeos estimulan fibras sensoriales en el nervio glosofaríngeo. Hemoglobina y transporte de oxígeno. Cada molécula de hemoglobina consta de 4 cadenas polipeptídicas llamadas globinas y 4 moléculas de pigmento orgánicas en forma de disco que contienen hierro llamadas hemo. La parte proteínica de la hemoglobina está compuesta de 2 cadenas alfa idénticas, cada una con 141 aminoácidos de largo, y 2 cadenas beta idénticas, cada una de 146 aminoácidos de largo. Cada una de las 4 cadenas polipeptídicas está combinada con un grupo hemo. El hemo normal contiene hierro en la forma reducida. De esta manera el hierro puede compartir electrones y unirse con el oxígeno para formar oxihemoglobina. Cuando la oxihemoglobina se disocia para liberar oxígeno hacia los tejidos, el hierro hemo aún se encuentra en forma reducida y la hemoglobina recibe el nombre de desoxihemoglobina o hemoglobina reducida. La hemoglobina oxidada o metahemoglobina tiene hierro en el estado oxidado. En la carboxihemoglobina, esta es de forma normal de la hemoglobina y el hemo reducido está combinado con monóxido de carbono en lugar de con oxígeno. Equilibrio ácido básico de la sangre. El pH del plasma sanguíneo se mantiene dentro de un rango de valores estrecho mediante las funciones de los pulmones y los riñones. Los pulmones regulan la concentración de dióxido de carbono de la sangre y los riñones regulan la concentración de bicarbonato. En la imagen se muestra el efecto del bicarbonato sobre el pH de la sangre. El bicarbonato liberado hacia el plasma desde los eritrocitos amortigua el hidrógeno producido por la ionización de ácidos metabólicos. La unión del hidrógeno a la hemoglobina también promueve la descarga de oxígeno. El plasma sanguíneo dentro de las arterias normalmente tiene un pH de 7.35 a 7.45 con un promedio de 7.40. Una disminución del pH sanguíneo por debajo de 7.35 se llama acidosis, porque el pH está hacia el lado ácido de lo normal. Por ejemplo, un pH sanguíneo de 7.2 representa acidosis grave. De modo similar, un aumento del pH de la sangre por arriba de 7.45 recibe el nombre de alcalosis. Estos 2 estados se clasifican en componentes respiratorio y metabólico del equilibrio ácido-básico. La acidosis respiratoria se origina por ventilación insuficiente, que da por resultado un aumento de la concentración plasmática de dióxido de carbono y así de ácido carbónico. En contraste, la alcalosis respiratoria se produce por ventilación excesiva. La acidosis metabólica puede sobrevivir por producción excesiva de ácidos no volátiles. Por ejemplo, puede ser el resultado de producción excesiva de cuerpos cetónicos en la diabetes mellitus no controlada. También puede aparecer por la pérdida de bicarbonato, en cuyo caso no habría suficiente bicarbonato libre para amortiguar los ácidos no volátiles.
En contraste, la alcalosis metabólica puede depender de demasiado bicarbonato o de ácidos no volátiles insuficientes. Los vómitos excesivos pueden causar alcalosis metabólica por pérdida de ácido en el jugo gástrico, que normalmente se absorbe desde el intestino hacia la sangre.